Pero, como estaba explicando, nosotros tuvimos los pastores correctos para nuestras generaciones. Pero ahora el Señor está levantando una generación un poco más profunda y un poco más intelectual, porque la transición de la próxima generación va a ser un poco más, ¿cómo puedo decir? En sabiduría un poco más adelantada. Y por eso es que el Señor está levantando el conocimiento, porque ya la casa de Israel está regresando a Israel como está profetizado. Sí, Señor, ¿Qué profundidad profética tiene esta historia de Lázaro? Todos, ¿cuántas veces hemos oído esta historia y este milagro? Y todos nos maravillamos que un hombre que estaba muerto por 4 días sale ileso por la palabra. Un hombre que se supone, todos los que conocemos un poco de ciencia y de anatomía, entendemos que la descomposición de ese cuerpo en 4 días y en un lugar como lo es Israel, con las calores y las temperaturas altas y expuestos simplemente a una cueva sellada con piedra, sabemos que ese cuerpo tenía que haber estado en una descomposición, ¿verdad? En ese momento de 4 días. Aleluya. Pero vemos que sucedió un milagro. Todos conocemos esta historia de esta manera, pero hoy yo quiero presentarles la profundidad profética que tiene esta historia. Por eso es que estamos aquí en este día, porque queremos entender la palabra en su profundidad. Como dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 9, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Amén. Vamos a ver lo que tipifica esta gran enseñanza. Te adoramos, Señor. Lázaro y las 2 casas de Israel. Ahí está. Esto es lo que tipifica a Lázaro, y no lo vamos a probar con un versículo bíblico. Vamos a probarlo navegando a través del Nuevo y del Antiguo Testamento. Para mí son uno, sino que pues nos los han presentado así, pero a través del libro y el gran libro que usted tiene llamado la Biblia. O sea que la historia de Lázaro tipifica las 2 casas de Israel. Aleluya. Vamos a ver. ¿Cómo que tipifica las 2 casas de Israel? Esta muerte de Lázaro dice que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo se glorificara. Pues vamos a ver el significado de Lázaro. Lázaro, primeramente tenemos que entender que nuestras Biblias están siendo traducidas del idioma hebreo al idioma griego, del idioma griego pasó al idioma alemán, del idioma alemán al inglés y del inglés al español. Y tenemos que entender que ha habido un cambio de nombres, y el nombre de Lázaro significa Elohim ha socorrido. En Juan capítulo 11, versículo 1, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, 2976, el código de Strong, de Betania, la aldea de María y de y su hermana Marta. ¿Lo está viendo? 2976, Lázaro, origen hebreo. 0499, está su raíz. 2977, Lazarus, en griego, Elohim ha socorrido. Usted ve lo importante que usted puede interpretar en un nombre. ¿Cuántos recuerdan cuando aquella mujer, la esposa de Jacob, Lea, comenzó a dar a luz? Y estábamos hablando esta mañana en mi casa sobre esto, que los hijos de la tribu de Israel, cada nombre representaba algo, un significado. Y si usted quita los nombres, incluyendo el de nuestro Mesías, tampoco va a tener el significado. Entonces usted no va a estar caminando de día, está caminando de noche y tropezando porque no tiene el significado correcto. Aleluya. Pero gracias a Elohim, gracias a nuestro Padre Celestial, que ha llegado el momento de alumbrar, ¿verdad? Y estamos viendo, el nombre de Lázaro significa Elohim ha socorrido. Elohim ha socorrido, o sea, ha ayudado. Ahora bien, vamos a ver Juan 11:51, dice, vamos a ver si estamos bien. Como que me pasé aquí. Ok. Ya estamos, ¿verdad? Me fui muy allá. Te adoramos ya. Alábalo sin miedo. Ok, vamos para acá de nuevo. Ahora bien, nosotros no teníamos esta profundidad. Antes no sabíamos, simplemente sabíamos
conocíamos el milagro. Ahora vemos. La raíz del nombre de Lázaro significa Eleazar. Está en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 3. Dice, los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiud, Eleazar. Strong 0499. Volvemos de nuevo. Ayuda de Yahweh. Usted va viendo, esa es la raíz del nombre de Lázaro. Por eso es que él nació con este nombre. ¿Por qué? Porque él iba a ser ayudado por Elohim. Él iba a ser ayudado por Yahweh. Y los que conocen el nombre de Yahweh significa Yohei Wahei, que ese es el nombre verdadero de nuestro Dios, el Tetragramatón. Ok. ¿A quién ayudó Yahweh de verdad? Ayudado de Yahweh. ¿Por qué viene ese nombre donde Lázaro? En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 dice, pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra, lo que está sucediendo hoy en día, y de sus regiones más remotas te llamé diciéndote, tú eres mi siervo y yo te he escogido y no te he desechado. ¿Usted se acuerda de las palabras de Pablo? Cuando dice, el Padre ha desechado a su pueblo, en ninguna manera, no lo quiera Dios, porque yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, tú eres mi siervo y yo te he escogido y no te he desechado. En Isaías capítulo 41, podemos ver, no temas gusanitos de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro. ¿Qué significaba Eleazar? ¿Qué significaba Lázaro? Socorrido de Yahweh, ayudado de Dios, ¿verdad? Yo soy tu socorro, dice Yahweh, tu redentor, el Santo de Israel. Aleluya. En Isaías capítulo 44 dice de la siguiente manera, y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho Yahweh tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará, socorrido de Yahweh. ¿Usted está dándose cuenta? Es algo profético. No temas, oh siervo mío, Jacob, y tú, oh Jesurún, a quien yo escogí. Aleluya. Lázaro está enfermo. Usted ve, pero ¿quién está enfermo? En el capítulo 11 del libro de Juan volvemos, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, un hombre llamado el socorrido de Elohim, un hombre llamado el ayudado por Dios, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Lázaro estaba enfermo. Lázaro tipifica a Israel, al pueblo de Israel. Miren esto. Los exiliados de Israel están enfermos, o sea, los dispersos. Dice Ezequiel capítulo 32, versículo 2. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Yahweh. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? Ezequiel 34:4 dice, no fortalecéis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida, más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Aleluya. Por eso es que tenemos que entender y no podemos darle cabida a que solamente nosotros nos incumbe o nos compete el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Le digo antiguo y nuevo para que usted me entienda y para las personas que lo están viendo a través de la internet. Pero verdaderamente esto es un solo libro. Un libro que tiene una serie de pactos, uno con el otro y uno encima del otro. Y no hay ningún pacto abolido, sino pactos renovados. Aleluya. Y estamos entendiendo que la muerte y la enfermedad y la historia de Lázaro nos trae a nosotros un momento profético que ya se había inspirado desde muchos años antes de que todas estas cosas ocurrieran, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Y nos enseña que el mismo Yahweh, o sea, el que levantó el pueblo de Israel, profetiza sobre sus pastores. Está diciendo, ¿verdad?, que ellos se apacientan a sí mismos
Y en Ezequiel, que también son profetas, tenemos que entender las personas que están hablando de quién son los libros que estamos trayendo referencia. Cuando hablamos de profetas, son personas que están profetizando para aquel tiempo, pero también están profetizando para un futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos aprendiendo? Que la historia de Lázaro significa el socorrido de Dios o el socorrido de Yahweh, como yo lo conozco en hebreo. O sea, el que fue ayudado por Dios, y esto es nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Representa al pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 34, versículo 11 dice: ciertamente así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. ¿Quién fue el que vino y murió en la cruz o en el madero? Yeshua, ¿verdad que sí? Que dijo en capítulo 10 del libro de Juan: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. ¿Verdad que sí? En Ezequiel capítulo 34 vemos versículo 16, dice: buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, y a la perniquebrada vendaré y fortaleceré la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré, las apacentaré con justicia. Usted está viendo que esto habla de alguien profético. Esto está hablando que nuestro propio Elohim, nuestro propio Dios, es el que va a tener el cuidado de cada uno de nosotros. Es el que va a hacernos volver a nosotros. ¿Cuántas veces quizás han ido a tu casa a buscarte, quizás una vez, una segunda vez, una tercera vez, y se dieron por vencidos? Pero dice: ciertamente así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas. Si usted está aquí en esta tarde, no es porque usted quiso venir, es porque el Padre Celestial ha enviado el buen pastor que su vida dio por las ovejas, para entonces poder mostrarles que Él mismo está buscando a sus ovejas. Denle un aplauso porque verdaderamente se lo merece. Y mira cómo nos dice a través de Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 16: buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Muchos de nosotros nos hemos descarriado de este camino, pero hay una lucecita o una cosquillita dentro de nuestro corazón que nos enseña y nos pide que volvamos. ¿Por qué? Porque es para nuestra conveniencia, porque viene un momento y estos tiempos ya están terminando y se está acercando ese gran momento, y usted quiere estar en el lugar correcto. Usted no quiere estar en el lugar incorrecto, para que usted no tenga, ¿verdad?, una eternidad en perdición, una eternidad en sufrimiento, sino que usted tenga una eternidad, como dice la palabra del Señor, en refrigerio. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? Betania, casa de aflicción. Ahora estamos entendiendo cada nombre de estos versículos bíblicos del capítulo 11 del libro de Juan. Juan capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, o sea, socorrido de Dios, ayudado por Dios, por Yahweh, de Betania. Strong 963. Betania. Tenga un poquito de paciencia conmigo, es otro idioma, yo soy hispano. A ver. Beitaní, en arameo. Estoy estudiando el hebreo, no el arameo todavía. Origen Betaní, house of dates, o sea, casa de aflicción o casa de aflicción. Lo está viendo, ¿verdad? Vamos a verlo más claro. Bet en hebreo significa casa, y Ani significa pobre y afligido. En el Strong 6041 lo puede encontrar. Usted sabe que el diccionario o concordancia Strong le da el significado de cada una de sus palabras que usted tiene en la Biblia originalmente como estaba escrito. Por eso es bien importante que usted lo estudie. Pobre y afligido. Ani, Bet, casa. ¿Estamos entendiendo? O sea, que Lázaro, o sea, Israel, el que era ayudado por Dios, se encontraba en Betania, eso es en Judea, en la casa de ¿qué? De aflicción. ¿Por qué Israel se encontraba en casa de aflicción y estaba enfermo? Todos lo sabemos. Vamos a seguir hacia adelante con este poderoso mensaje en esta mañana. Aleluya. Isaías 51:17. Tomen nota. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. ¿Cómo le dijo Yeshua o Jesús a Lázaro? Lázaro, despierta, levántate, oh Jerusalén, que de la mano de Yahweh bebiste la copa de su furor,
y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo. Ustedes saben que la copa de la ira de Yahweh fue bebida por su pueblo. ¿Por qué? Porque era la copa de la mujer adúltera. A los que conocemos un poco de la ley y del Antiguo Testamento, como ustedes lo llaman, Tanakh, como lo llamamos nosotros, entendemos que en la Torah dice que cuando una mujer era acusada de adulterio o sospechosamente, simplemente el sacerdote recogía una copa, echaba un poco de polvo del templo en ella y le hacía beber el líquido que estaba ahí, y si ella había adulterado, se le hinchaba el vientre y así mismo, me bajó el email se le hinchaba el vientre y así mismo se encontraba, y los muslos, se encontraba que era culpable. Por eso es que usted ve a Yeshua HaMashiach, o a Jesucristo, como usted lo conoció en español, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que pasaran las cosas que le iban a pasar, sino la copa de su furor. Porque él sabía que al encargar el pecado del mundo, entonces él iba a tener las consecuencias de la mujer adúltera sobre él. ¿Cuántos pueden adorar? Aleluya. Y dice la palabra que en aquel momento, ¿qué hicieron? Le dieron vinagre en una esponja. O sea, ahí él tomó la copa de la ira de Yahweh. Usted está viendo, dice y tomó. Muchas personas hacen mensajes, lo he escuchado, que supuestamente él no bebió. Sí, él bebió de ese vinagre, porque tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley. Es bien importante. Isaías 51, versículo 21. Escucha pues esto, miserable. 60:41. Y ebria, aunque no de vino. Isaías 51:22. Así ha dicho Yahweh, tu Señor, y tu Elohim, quien contiende por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano la copa del vértigo. O sea, la quitó. La copa de mi ira, nunca más tendrás que beberla. ¿Por qué? Por el sacrificio de su hijo. Pero está en Isaías. Por eso es que tenemos que saber en qué libro estamos leyendo, porque son profetas. Isaías profetiza sobre el Mesías, es un profeta mesiánico, y sobre el milenio. Y dice así: nunca más tendrás que beberla. Isaías 51:23. La pondré en la mano de los que te atormentan. O sea, ahora se cambió la historia. Ya Israel no va a ser el que va a pasar por la situación difícil que ha estado pasando hasta ahora. Ahora los que atormentan a Israel, déjeme decirle, los que atormentan a los judíos van a beber de esta copa. Dice: los que dicen a tu alma, póstrate para que pasemos, y tú pusiste tu espalda como tierra y como calle para los que pasaban. O sea, ¿cuántos no han pisoteado el pueblo de Dios? Hemos visto muchas inquisiciones, hemos visto muchas historias, persecuciones, ¿verdad que sí? Esta gente van a pagar esas consecuencias, amén, porque dice que su pueblo es como la niña de sus ojos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Aleluya. Usted es su pueblo, denle un aplauso. Y usted es pueblo de Yahweh, por eso que usted está aquí. Amén. Isaías 54:6. Estamos entendiendo la profecía tan profunda que es la historia de Lázaro. Amén. Dígame si alguien la había visto así. Yo no la había visto así hasta que no comencé a estudiar. Dice: porque Yahweh te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu. Aní. Como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Elohim. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. O sea, no existe Israel espiritual. Escucha lo que dice la palabra en el libro de Isaías. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor Yahweh. Usted ve qué problema nos buscamos cuando decimos: la Biblia dice, sin escudriñar las palabras de nuestro Padre Celestial. Por eso es que dice la palabra: ay del que diga Yahweh dijo y Yahweh no ha dicho. Porque nos inventamos teología de lo mismo que hemos escuchado sin escudriñar la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 11 dice: pobrecita, fatigada, Aní, por la tempestad y sin consuelo. He aquí,
yo asentaré tus piernas sobre turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiro. Ese es su novio, mi alma adora la gloria de Yahweh en esta hora. ¿Usted está viendo? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el adulterio del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, no el de Judá, fue el que tuvo carta de divorcio y fueron los más que bebieron de la copa de la ira. Porque déjeme decir una cosa, los judíos con todo y lo que están pasando, ellos han vuelto a Israel. Pero la otra simiente, o sea, el otro linaje, que son las 10 tribus que todavía están perdidas, somos nosotros los que estamos recibiendo la revelación, no porque nos conectemos espiritualmente, porque no hay una conexión espiritual en el pueblo del Señor, sino hay una conexión lineal. ¿Por qué? Por el linaje de Efraín, que son las tribus perdidas que están en los 4 confines de la tierra. El que no entienda esto, tiene sellado el entendimiento. Por eso es que nosotros estamos tratando de traer la profundidad de la palabra. Isaías 54:11, pobrecita fatigada por la tempestad y sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piernas sobre turquesas, repito de nuevo, y pondré tus cimientos sobre zafiros. Sofonías 3. En medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Yahweh. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni hablará lengua engañosa en boca de ellos. Esto es un código muy importante que usted entienda. El remanente de Israel, ese pequeño remanente de mucho que se habla en las iglesias, dice que no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni hablará lengua engañosa en boca de ellos. O sea, que este remanente tendrá la revelación profunda de la palabra de su rey, porque yo creo que Dios es suficientemente poderoso para levantar una persona y darle su revelación para que esta persona hable verdad por encima de todos los engaños. Un aplauso al Padre. Y dice, ciertamente serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. ¿Cuántos se están levantando cuando usted le dice la verdad? Pero no va a haber quien los amedrente. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Versículo 15, Yahweh ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. Yahweh es el rey de Israel, en medio de ti nunca más temerás el mal. O sea, el enemigo de Israel ha sido quitado porque Yahweh ha quitado su castigo cuando Yeshua HaMashiach, o Jesús como usted lo conoce, murió y resucitó, porque él fue el que tomó de esa copa de la ira y él recibió, quiero enseñarle esto, él recibió el castigo que era la paga del pecado, muerte, por nosotros o por el pueblo de Israel, haber pecado, haber salido de sus condiciones, haberse desviado de sus mandamientos. Y él recibió el castigo, ¿para qué? Para que ahora Israel, cuando se les ponga a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sus leyes en su mente y sus corazones, entonces ellos no vuelvan a romperlas, porque ellos saben que las condiciones de esto son muerte. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice, y el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio, porque el sacrificio fue para esto. El sacrificio no fue para nosotros seguir pecando deliberadamente, porque existe la gracia, pecaremos deliberadamente de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Sí, Señor, aleluya. Vamos a seguir. Yeshua es pobre y afligido. En el Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, victorioso, humilde. La palabra humilde, pobre, afligido, es 6041 de Strong. Y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, right? Hijo de asna. ¿Usted se da cuenta cómo va conectando todo esto? ¿Me están siguiendo? No me queden dormidos. Es bien importante que ustedes entiendan. María y Marta son hermanas. Volvemos al tope del capítulo 11. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. O sea, estaba enfermo Israel
de la tierra de aflicción por su mal comportamiento en la aldea de María y de su hermana Marta. Vamos a ver lo que dice esto. Los reinos del norte y el reino del sur son las hermanas, ¿verdad que sí? La palabra habla de esas dos hermanas, de Judá e Israel, de la casa de Israel, ¿verdad que sí? Amén. Ezequiel capítulo 23 dice: oh hijo de hombre, había dos mujeres que eran hijas de una sola madre. Se prostituyeron en Egipto, en su juventud se prostituyeron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus senos virginales. La mayor se llamaba Ojalá y su hermana llamada Ojoliba. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Ojalá es Samaria y Ojoliba es Jerusalén. Usted está dándose cuenta. Ezequiel capítulo 23, 1, 2, el 2, 3 y 4 que habla de esto. Ok, ¿qué significa? Ahora es que viene la profundidad del nombre de María y del nombre de Marta. María y Marta significan rebelde. María, Strong 31:37 y Marta, Strong 31:36. 31:37, María en hebreo original 048:13, María o Miriam, rebeldía. Escuche bien lo que significa. Por eso es que es bien importante que usted sepa los significados originales de los nombres que están escritos en su palabra, para que usted pueda entender y usted pueda andar de día y no tropiece, porque ve la luz del mundo, de este mundo. Aleluya, te adoramos, Señor. Marta 31:36, quien es amarga, o ella era rebelde. También podemos ver aquí en esta partecita de Marta. Marta, ¿se acuerda de Mara cuando estaba así amargada? Mi nombre ahora es Mara porque estoy amargada. Eso representa esta palabra 31:36 de Strong. Estamos viendo un hombre llamado Lázaro, Israel, que vivía en Betania, o sea, en el lugar de la aflicción, hermano de Marta y María, o sea, su condición espiritual de rebelde y de rebeldía. Reino del norte, rebelde, reino de su rebeldía. ¿Verdad que sí? Aleluya. Estaba enfermo, ¿por qué? Porque esas eran las condiciones que tenía. Y la rebeldía dice que es peor que la idolatría. Se considera peor que la idolatría. ¿Ven? Es parte de la idolatría. Los exiliados de Israel estaban en rebelión. En rebelión es rebelarse a lo que ya habían aprendido, rebelarse a las instrucciones que el Padre les había dado. Dice Ezequiel capítulo 2: y me dijo: oh hijo de hombre, yo te envío ¿a dónde? A los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. ¿Contra quién se rebelaron? Contra Yahweh, ¿verdad que sí? Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En Ezequiel 12:2 dice: oh hijo de hombre, tú habitas en el medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven. ¿Cuántos están viendo esto ahora mismo? Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa que rebelde. La condición de Israel, la rebeldía, rebelde y rebeldía. ¿Estamos dándonos cuenta? Que no, todo lo que está hablando de la historia de Lázaro, Israel está enfermo, Israel vive en la casa de aflicción, Israel es rebelde, ¿verdad? Y también vive en rebeldía. Son dos hermanas, los dos reinos. Y Israel no tiene ojos para ver y no ven, y tienen oídos y no escuchan, porque son una casa rebelde. Cuando usted enseña la palabra verdadera, usted ve la rebeldía del pueblo mismo de Israel, que no oyen, ¿verdad? Y que no ven. Y usted le enseña por la palabra y no quieren ver. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego, dice un refrán, el que no quiera ver. ¿Seguimos? Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Es profundo, ¿verdad que sí? Lázaro está enfermo. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Yeshua: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿A quién ama Yeshua? ¿A quién ama Yahweh? A Israel. Ahora vamos a probarlo. Todo esto tiene que ser probado por la palabra. Lo que no se te pruebe por la palabra con más de 2 o 3 versículos, que son los testigos, con más de 2 testigos,
entonces no es una doctrina verdaderamente confiable. Usted tiene que, por la palabra, que esto siga, ¿verdad?, sacando, inculcando y escudriñando y profundizando para que usted pueda hacer que usted pueda ser edificado. De esta manera es que usted va a ser edificado. Entonces, le enseñamos que Lázaro está enfermo y aquí en 11:3 estamos hablando de profecía. Usted está estudiando profecía en este día. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Yeshua: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Usted ve lo importante que usted puede interpretar en un nombre. ¿Cuántos recuerdan cuando aquella mujer, la esposa de Jacob, Lea, comenzó a dar a luz? Y estábamos hablando esta mañana en mi casa sobre esto, que los hijos de la tribu de Israel, cada nombre representaba algo, un significado. Y si usted quita los nombres, incluyendo el de nuestro Mesías, tampoco va a tener el significado. Entonces usted no va a estar caminando de día, está caminando de noche y tropezando porque no tiene el significado correcto. Los huesos secos, exiliados de Israel. Ustedes han escuchado también esta historia, pero es parte, conecta una con la otra. Este es el problema de esto, que cuando usted comienza a escudriñar la escritura, va a conectar una profecía con otra profecía, con otra profecía, historia, visión, pacto, historia, visión, pacto. Y entonces usted va a tener, ¿verdad?, el conjunto verdadero para que usted no esté confundido, esté sencillo, esté simple, simplemente poder escudriñar las escrituras sin ninguna teología, sin tener una teología de reemplazo de lo que ya está escrito. Porque esto no es simplemente para tener un conocimiento y enseñárselo a otros. Esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que todos adquiramos conocimiento. ¿Para qué? Para construirnos nosotros mismos, para construir nuestras vidas espirituales,